Me llamo Andrea, tengo 39 años y lo que voy a contarles hoy es algo que jamás imaginé que viviría. Esa noche de Año Nuevo, frente a toda su familia, mi esposo Gabriel me humilló de una forma tan cruel que todavía me cuesta creerlo. Pero lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que su madre Ofelia, la poderosa CEO de Grupo Empresarial Sandoval, estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría todo para siempre. Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Para entender cómo llegué a ese momento, tengo que llevarlos un año atrás. Hace exactamente 12 meses, mi vida era completamente diferente. Yo trabajaba como coordinadora de recursos humanos en una empresa mediana de logística. No era un trabajo glamoroso, pero me encantaba. Me levantaba cada mañana con propósito, sabiendo que mi trabajo ayudaba a que cientos de familias tuvieran empleos estables. Gabriel y yo llevábamos casados 5 años, y aunque nuestra relación había tenido sus altibajos como cualquier matrimonio, yo creía sinceramente que estábamos construyendo algo sólido juntos. Gabriel trabajaba en Grupo Empresarial Sandoval, la compañía que su madre Ofelia había construido desde cero durante más de 30 años. Era una empresa de consultoría y desarrollo inmobiliario que manejaba proyectos millonarios por todo el país. Ofelia era una mujer impresionante, de esas que entran a una habitación y todos voltean. Tenía 62 años, pero parecía de 50, siempre impecablemente vestida, con ese aire de autoridad natural que solo tienen las personas que han luchado por cada centavo que poseen. Cuando Gabriel y yo nos conocimos, él trabajaba en el departamento de ventas de la empresa familiar. No era el puesto más alto, pero tampoco era cualquier cosa. Ganaba bien. Teníamos una casa cómoda en una colonia tranquila, y yo sentía que éramos un equipo. Yo nunca le di importancia al hecho de que su familia tuviera dinero. De hecho, siempre traté de mantener mi independencia económica. Seguí trabajando después de casarnos, seguí pagando mis propias cosas y nunca le pedí a Gabriel que me mantuviera. Lo que Gabriel no sabía, lo que yo nunca le había contado con todos los detalles, era mi verdadera historia familiar. Verán, yo crecí en una familia muy particular. Mi abuela materna, Alma, había sido una mujer extraordinaria. Ella había emigrado de España a México en los años 50, huyendo de la posguerra. Llegó sin nada, pero con una educación privilegiada que había recibido en Madrid. Era licenciada en Derecho, algo casi inaudito para una mujer de su época. En México, mi abuela Alma se reinventó. Comenzó trabajando como secretaria legal, pero su inteligencia y determinación la llevaron a escalar posiciones rápidamente. Para los años 70, ya era socia de uno de los bufetes de Inmediate Modesty, abogados más prestigiosos del país. Pero no se detuvo ahí. Invirtió sabiamente su dinero en bienes raíces cuando la ciudad estaba en plena expansión. Compró terrenos que entonces parecían estar en medio de la nada, pero que con el tiempo se convirtieron en zonas comerciales de primer nivel. Cuando yo era niña, mi abuela Alma ya era una mujer muy adinerada, aunque nadie lo diría al verla. Vivía con sencillez, manejaba ella misma su auto, compraba en el mercado. Decía que la verdadera riqueza no era para exhibirse, sino para crear libertad y oportunidades. Mi madre heredó esa filosofía, y yo crecí en un ambiente donde el dinero existía, pero no se ostentaba. Mi abuela murió cuando yo tenía 23 años, recién graduada de la universidad. Antes de morir, me llamó a su habitación del hospital. Recuerdo perfectamente ese día. La luz de la tarde entraba por la ventana y ella tomó mi mano con esa fuerza que todavía conservaba a pesar de la enfermedad. Me dijo algo que nunca olvidaré. Andrea, mi niña preciosa, escúchame bien porque esto es importante. Te voy a dejar algo que nadie sabe que existe. Ni siquiera tu madre conoce los detalles completos. Tengo inversiones, propiedades y acciones en empresas que he manejado de forma muy discreta todos estos años. Cuando yo me vaya, todo eso será tuyo. Pero quiero que me prometas algo. No lo uses.
a menos que realmente lo necesites. Vive tu vida, trabaja, esfuérzate, construye tu propio camino. Este dinero es tu red de seguridad. Tú has bajo la manga para cuando la vida te ponga contra la pared. Y créeme, algún día lo necesitarás. Yo le prometí que así lo haría. 3 días después, ella falleció tranquilamente mientras dormía. 2 semanas más tarde, el abogado de mi abuela, el licenciado Benjamín Cortázar, me citó en su oficina. Lo que me reveló ese día me dejó sin palabras. Mi abuela Alma había acumulado un patrimonio de casi 80 millones de pesos. Tenía acciones en 3 empresas importantes, era dueña de 7 propiedades comerciales en zonas premium de la ciudad y había establecido un fideicomiso que generaba rendimientos mensuales considerables. Su abuela fue muy clara en sus instrucciones. Me explicó el licenciado Cortázar, un hombre de unos 60 años con lentes de pasta y una voz tranquilizadora. Usted recibirá un ingreso mensual modesto del fideicomiso, suficiente para complementar su sueldo, pero no para vivir de ello. El grueso del patrimonio permanecerá intocable hasta que usted decida activarlo. Ella confiaba en que sabría cuándo era el momento correcto. Y así fue como viví los siguientes años. Trabajé en mi carrera, conocí a Gabriel, me casé, construí mi vida profesional. El dinero de mi abuela estaba ahí, como una presencia silenciosa en el fondo de mi existencia. Recibía esos ingresos mensuales que depositaba en una cuenta de ahorro separada. Gabriel sabía que mi abuela me había dejado algo de dinero, pero nunca le di detalles específicos. No porque quisiera ocultárselo, sino porque simplemente nunca pareció relevante. Nosotros vivíamos de nuestros sueldos y eso era suficiente. La relación con la familia de Gabriel siempre fue complicada. Ofelia, mi suegra, era una mujer difícil de complacer. En las reuniones familiares siempre había una tensión subyacente. Ella había construido un imperio desde cero y esperaba que todos en su familia estuvieran a la altura de ese legado. Tenía otros 2 hijos además de Gabriel: Nancy, que trabajaba como directora de marketing en la empresa, y Saúl, el menor, que manejaba el área de desarrollo de nuevos proyectos. Nancy siempre fue distante conmigo. Desde el principio, dejó claro que yo no era exactamente lo que ella había imaginado para su hermano. En las comidas familiares, hacía comentarios sutiles sobre mi trabajo. Qué lindo que te guste lo que haces, Andrea, aunque supongo que no es tan demandante como lo que hacemos nosotros en la empresa, decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. O cuando hablaban de sus viajes de negocios a Europa y Estados Unidos, siempre agregaba: claro, ustedes no han podido viajar mucho, ¿verdad? Supongo que con un solo sueldo corporativo es más complicado. Saúl era menos directo, pero igual de condescendiente. Siempre me trataba como si yo fuera una niña que no entendía de negocios o finanzas. Cuando hablaban de inversiones o estrategias empresariales en las reuniones familiares, literalmente me ignoraba. Si yo intentaba aportar algo a la conversación, él sonreía con paciencia y cambiaba de tema, como si mis opiniones no tuvieran ningún valor. Pero yo aguantaba todo eso por Gabriel, o al menos eso pensaba. Durante los primeros años de matrimonio, él me defendía cuando sus hermanos se pasaban de la raya. Ya déjenla en paz, decía con una sonrisa incómoda. Andrea es muy buena en lo que hace. Pero con el tiempo noté que esas defensas se volvieron menos frecuentes. Comenzó a reírse de los comentarios de sus hermanos como si fueran bromas inofensivas, y luego simplemente dejó de decir algo. El cambio en Gabriel fue gradual pero innegable. Comenzó a llegar más tarde a casa, siempre con la excusa de que había mucho trabajo en la empresa. Empezó a vestirse mejor, a preocuparse más por su apariencia. Compró ropa de marca, cambió su corte de cabello. Incluso se compró un reloj carísimo que yo sabía que no podíamos pagar con su sueldo. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que había sido un bono especial de la empresa. Mamá está muy contenta con mi desempeño, me explicó una noche mientras se probaba el reloj frente al espejo. Dice que finalmente estoy mostrando el potencial que siempre supo que tenía. Me van a ascender pronto, Andrea. Voy a ser director de expansión regional. ¿Te das cuenta de lo que eso significa?
Yo me alegré por él, sinceramente. Le di un abrazo y le dije lo orgullosa que estaba. Pero había algo en sus ojos que no me gustó, una especie de distancia, como si ya estuviera pensando en algo más allá de ese momento, más allá de nosotros. Las cosas empeoraron cuando efectivamente lo ascendieron. Gabriel se volvió otra persona. Comenzó a hablar diferente, a usar palabras más rebuscadas, a contar anécdotas sobre cenas con clientes importantes y reuniones de alto nivel, y comenzó a hacer comentarios sobre mi trabajo que me dolían más de lo que quería admitir. ¿Todavía estás en ese trabajo de recursos humanos?, me preguntó un día mientras desayunábamos. No lo dijo con maldad, sino con una curiosidad genuina que de alguna forma era peor. ¿No has pensado en buscar algo más, no sé, más ambicioso? Ahora que yo estoy ganando más, podrías tomarte tu tiempo para encontrar algo mejor. Me gusta mi trabajo, le respondí, tratando de mantener la calma. Ayudo a las personas, Gabriel. Eso es importante para mí. Él asintió, pero vi esa mirada de nuevo. Esa mirada que decía que no me entendía, que ya no estábamos en la misma página. Los meses pasaron y la distancia entre nosotros creció. Gabriel pasaba cada vez más tiempo con su familia, especialmente con Nancy y Saúl. Los tres se habían vuelto inseparables, siempre planeando estrategias para la empresa, siempre hablando de números y proyecciones. Yo me sentía cada vez más como una extraña en mi propio matrimonio. Ofelia, por su parte, mantenía una actitud neutral hacia mí. Nunca fue abiertamente hostil, pero tampoco cálida. Me trataba con cortesía profesional, como si yo fuera una empleada de nivel medio en su empresa. En las reuniones familiares me hacía preguntas educadas sobre mi trabajo, escuchaba mis respuestas con atención aparente y luego se giraba hacia sus hijos para discutir temas realmente importantes. Hubo un momento, sin embargo, en que pensé que Ofelia y yo podríamos conectar. Fue en una comida familiar hace unos 8 meses. Estábamos hablando sobre las dificultades de las mujeres en el mundo corporativo y yo mencioné algunos casos que había visto en mi trabajo. Ofelia se inclinó hacia adelante, realmente interesada. Es cierto, dijo con esa voz autoritaria que tenía. Yo tuve que luchar el doble que cualquier hombre para construir esta empresa. Hubo momentos en que pensé que no lo lograría, que el mundo simplemente no estaba listo para una mujer en posiciones de poder. Mi abuela decía algo similar, comenté sin pensar. Ella también tuvo que abrirse camino en un mundo de hombres. Era abogada en una época en que casi no había mujeres en esa profesión. ¿Tu abuela era abogada?, preguntó Ofelia con genuina sorpresa. No sabía eso. ¿Ejerció aquí en México? Por un momento estuve a punto de contarle todo, de hablarle sobre el bufete de mi abuela, sobre sus inversiones, sobre el patrimonio que me había dejado, pero algo me detuvo. Quizás fue esto hasta el tono de sorpresa en su voz, como si no pudiera creer que alguien de mi familia hubiera logrado algo significativo. O quizás fue la forma en que Nancy y Saúl me miraban desde el otro lado de la mesa, con esas sonrisas condescendientes que ya conocía tan bien. Sí, respondí simplemente. Ejerció muchos años. Era una mujer muy inteligente. Qué interesante, dijo Ofelia, pero ya estaba perdiendo interés. Saúl había comenzado a hablar sobre un nuevo proyecto de la empresa y la atención de todos se desvió hacia él. Ese fue el momento en que debía haber dicho algo más. Debía haber establecido mi posición, haber dejado claro quién era yo realmente. Pero no lo hice, y esa decisión, o más bien esa no decisión, me perseguiría durante los meses siguientes. Conforme se acercaba el fin de año, Gabriel se volvió cada vez más distante. Había noches en que llegaba tan tarde que yo ya estaba dormida. Cuando le preguntaba al respecto, siempre tenía una excusa lista. Una cena con clientes, una reunión que se extendió, un problema en algún proyecto que requería su atención inmediata. Una noche, aproximadamente 3 semanas antes de Año Nuevo, llegó a casa pasadas las 11. Yo lo estaba esperando en la sala, con una taza de té que ya se había enfriado. Necesitaba hablar con él. Necesitaba entender qué estaba pasando con nosotros. Gabriel, tenemos que hablar.
le dije cuando entró. Él suspiró, dejando caer su maletín en el sillón. Andrea, estoy agotado. ¿Puede esperar hasta mañana? No, no puede esperar. Siento que te estoy perdiendo. Ya no hablamos. Ya no pasamos tiempo juntos. Es como si yo fuera invisible para ti. Gabriel se quitó la corbata con movimientos cansados. No seas dramática. Estoy construyendo una carrera, Andrea. Estoy asegurando nuestro futuro. Pensé que lo entenderías. Entiendo que tu carrera es importante, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestro matrimonio? Él me miró entonces, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No era enojo, ni frustración. Era indiferencia. Mira, Andrea, las cosas están cambiando. Yo estoy cambiando. Estoy en un nivel diferente ahora. Y necesito a alguien que pueda estar a mi altura. Alguien que entienda el mundo en el que me muevo. ¿Qué estás diciendo? ¿Que yo no estoy a tu altura? No lo digo con maldad, pero... Bueno, tú trabajas en recursos humanos de una empresa mediana. Yo estoy cerrando contratos millonarios. Tú te preocupas por si los empleados tienen buenas prestaciones. Yo me preocupo por estrategias de expansión internacional. ¿Ves la diferencia? Me quedé sin palabras. El hombre con el que me había casado, el hombre que me había dicho que me amaba por quien era, ahora me estaba diciendo que yo no era suficiente. Gabriel, cuando nos conocimos, yo ganaba más que tú. Nunca te hice sentir menos por eso. Eso era diferente. Yo tenía potencial. Tú, bueno, tú ya llegaste a donde ibas a llegar. Esa noche lloré hasta quedarme dormida en el sofá. Gabriel se fue a la habitación sin decir nada más. Al día siguiente, actuó como si esa conversación nunca hubiera ocurrido, pero algo se había roto entre nosotros, y ambos lo sabíamos. Las semanas siguientes fueron tensas. Yo me sumergí en mi trabajo, tratando de no pensar en el estado de mi matrimonio. Gabriel pasaba cada vez menos tiempo en casa. Y entonces llegó la invitación para la cena de Año Nuevo. Cada año, Ofelia organizaba una gran celebración de Año Nuevo en su casa. No era solo una reunión familiar, era un evento al que asistían socios importantes de la empresa, clientes de alto perfil y figuras prominentes del mundo empresarial. Era la oportunidad de Ofelia para mostrar el éxito de Grupo Empresarial Sandoval y para que sus hijos brillaran frente a las personas correctas. Cuando Gabriel me mostró la invitación, sentí un nudo en el estómago. ¿Tenemos que ir?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Por supuesto que tenemos que ir. Es el evento más importante del año para la familia. Además, mamá va a hacer un anuncio importante. Creo que tiene que ver con la sucesión de la empresa. La sucesión. Ese tema había sido el elefante en la habitación durante años. Ofelia tenía 62 años, y aunque seguía siendo una fuerza de la naturaleza, todos sabían que eventualmente tendría que comenzar a delegar más responsabilidades. Nancy, Saúl y Gabriel habían estado compitiendo sutilmente por la posición de heredero aparente durante años. Los días previos a la cena fueron extraños. Gabriel parecía nervioso, más de lo normal. Pasaba horas al teléfono con sus hermanos, discutiendo estrategias y planes. Una noche lo escuché hablando con Nancy en su estudio. Tengo que destacar esa noche, decía. Mamá tiene que ver que yo soy el indicado para liderar la empresa. He cerrado los mejores contratos este año. He traído los clientes más importantes. Lo sé, Gabriel. Pero Saúl también ha hecho un trabajo excelente con los nuevos desarrollos, respondió Nancy del otro lado de la línea. Y yo he triplicado la presencia de la marca en redes sociales y medios. Todos tenemos argumentos sólidos. Pero yo soy el del medio. Soy el equilibrio perfecto entre tu creatividad y la visión técnica de Saúl. Mamá tiene que verlo. Colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana durante largo rato. Yo estaba en el pasillo, escuchando sin querer, o quizás queriendo. Ya no estaba segura de nada. La noche de Año Nuevo llegó con un cielo despejado y frío. Gabriel había insistido en que nos arregláramos con especial cuidado. Él se puso su mejor traje, el de marca italiana que había comprado recientemente. Yo elegí un vestido azul marino elegante pero discreto.
No quería llamar demasiado la atención. Solo quería pasar la noche sin incidentes y volver a casa. La casa de Ofelia era impresionante, una mansión en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Cuando llegamos, el lugar ya estaba lleno de gente. Meseros con bandejas de champán circulaban entre los invitados. Había música en vivo, decoraciones elegantes y ese ambiente de dinero y poder que siempre me hacía sentir ligeramente incómoda. Gabriel me dejó sola casi inmediatamente. «Tengo que saludar a algunas personas importantes», me dijo, y desapareció entre la multitud. Yo me quedé junto a una columna, sosteniendo una copa de champán que no tenía intención de beber, observando. Nancy apareció primero, deslumbrante en un vestido rojo que probablemente costaba más que mi sueldo de un mes. Me saludó con 2 besos al aire, sin tocar realmente mis mejillas. «Andrea, qué linda te ves. Ese vestido es práctico». «Gracias», respondí, ignorando el tono condescendiente. «¿Gabriel te dejó sola ya?» Típico de él cuando hay gente importante alrededor. Supongo que estás acostumbrada. Antes de que pudiera responder, Saúl se unió a nosotros. Traía del brazo a una mujer despampanante, alta, rubia, con un vestido de diseñador que gritaba dinero. «Andrea, te presento a Valentina. Es la nueva directora de finanzas de uno de nuestros clientes más importantes. Valentina, ella es Andrea, la esposa de mi hermano». La forma en que dijo, «la esposa de mi hermano», como si esa fuera mi única característica definitoria, me molestó más de lo que quería admitir. Valentina me extendió una mano perfectamente manicurada. «Un placer. ¿Y tú a qué te dedicas, Andrea?» «Trabajo en recursos humanos». «Oh, qué noble», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Eso es muy importante. Alguien tiene que encargarse de esas cosas». Saúl se rió. «Andrea es muy dedicada a su trabajo, aunque supongo que es diferente cuando no estás manejando presupuestos de millones de pesos, ¿verdad, Andrea?» Me quedé callada, sintiendo cómo la humillación comenzaba a trepar por mi garganta, pero esto era solo el comienzo. La cena fue servida en un comedor enorme con una mesa que fácilmente acomodaba a 50 personas. Yo terminé sentada en uno de los extremos, lejos de Gabriel, quien estaba cerca de su madre en el centro de la mesa. A mi lado tenía a un ejecutivo de alguna empresa que pasó toda la cena hablando por teléfono y a una señora mayor que claramente prefería hablar con la persona a su otro lado. Desde mi posición podía ver a Gabriel. Estaba animado, riendo, participando activamente en las conversaciones. Ofelia lo miraba con aprobación, asintiendo a sus comentarios. Nancy y Saúl también estaban en plena forma, brillando y encantando a los invitados importantes. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo. Ofelia se puso de pie, golpeando suavemente su copa con un cuchillo para llamar la atención. El comedor se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Familia, amigos, socios. Comenzó con esa voz de mando que tenía. Quiero agradecerles por acompañarnos en esta celebración de Año Nuevo. Como muchos de ustedes saben, Grupo Empresarial Sandoval ha tenido un año excepcional. Hemos crecido un 40%, hemos abierto oficinas en 3 países nuevos y hemos establecido alianzas estratégicas que nos posicionan como líderes en nuestro sector. Hubo aplausos. Ofelia sonrió y continuó. Este éxito no habría sido posible sin el trabajo arduo de mi equipo y especialmente de mis hijos. Nancy ha revolucionado nuestra presencia en el mercado. Saúl ha liderado proyectos de desarrollo que han superado todas las expectativas. Y Gabriel se detuvo, mirando a su hijo con una expresión que no pude descifrar completamente. Gabriel ha demostrado tener las habilidades de negociación y el carisma necesarios para cerrar contratos importantes. Estoy muy orgullosa de los 3. Más aplausos. Gabriel sonreía ampliamente, claramente esperando que el anuncio de la sucesión viniera a continuación. Pero Ofelia no había terminado. Sin embargo, el liderazgo no se trata solo de números o de cerrar contratos. Se trata de carácter, de valores.
de cómo tratas a las personas cuando nadie importante está mirando. El ambiente en el comedor cambió sutilmente. Algunos invitados se miraron entre sí, confundidos. Gabriel dejó de sonreír. Este año Stadachen he estado observando muy de cerca a mis hijos. No solo su desempeño profesional, sino también su comportamiento, sus prioridades, la forma en que tratan a las personas que consideran por debajo de ellos. Ofelia hizo una pausa, tomando un sorbo de su copa. El silencio era absoluto. Y debo decir que me he llevado algunas sorpresas, no todas agradables. Nancy se removió incómoda en su silla. Saúl había perdido su sonrisa confiada. Gabriel se veía pálido. Pero no quiero hablar de cosas negativas en esta noche de celebración, continuó Ofelia. Prefiero enfocarme en el futuro. Y hablando del futuro, hay alguien aquí esta noche a quien no he prestado la atención que merece. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo en el tono de Ofelia me ponía nerviosa. Andrea, dijo, y todas las miradas se volvieron hacia mí. ¿Podrías venir aquí, por favor? Me quedé congelada. ¿Qué estaba pasando? Gabriel me miraba con una expresión de confusión y algo parecido al pánico. Nancy y Saúl parecían igual de desconcertados. Con las piernas temblorosas me levanté y caminé hacia donde estaba Ofelia. El comedor parecía haberse vuelto el doble de grande y el camino hasta el centro de la mesa se sentía interminable. Cuando llegué junto a Ofelia, ella me tomó de la mano. Su agarre era firme, casi reconfortante. Andrea, quiero que todos sepan algo, dijo Ofelia mirando directamente a la audiencia. Hace 3 meses decidí hacer algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Contraté a un investigador privado para que hiciera un perfil completo de las personas cercanas a mi familia. No porque desconfiara de nadie, sino porque quería asegurarme de que realmente conocía a las personas en la vida de mis hijos. Clacheren, estómago se me cayó al piso. ¿Me había investigado? ¿Qué había descubierto? Y lo que descubrí sobre ti, Andrea, fue fascinante, continuó Ofelia. Resulta que tu abuela, Alma Torregrosa, no era solo una abogada, era una de las abogadas más brillantes de su generación, socia fundadora de Torregrosa y Asociados, uno de los bufetes más prestigiosos del país en los años 70 y 80. Podía sentir todas las miradas clavadas en mí. Gabriel se había puesto de pie, con la boca abierta. Pero eso no es todo, dijo Ofelia, y había algo parecido al respeto en su voz. Tu abuela también fue una inversionista excepcional. Cuando murió, dejó un patrimonio considerable. Y ese patrimonio, Andrea, te lo dejó a ti. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. El comedor explotó en murmullos. Nancy se había puesto pálida. Saúl miraba a Gabriel con incredulidad. Y Gabriel me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Según mi investigador, continuó Ofelia, Andrea es dueña de propiedades comerciales en zonas premium de la ciudad. Tiene acciones en empresas importantes y maneja un patrimonio que supera los 80 millones de pesos. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones ahogadas. Yo quería que la tierra me tragara. Esta no era la forma en que había planeado que esto saliera a la luz. De hecho, nunca había planeado que saliera a la luz. Pero lo más impresionante, dijo Ofelia, y ahora su voz tenía un tono de admiración genuina, es que Andrea nunca ha presumido esto. Nunca ha usado este dinero para impresionar a nadie. Ha seguido trabajando, viviendo con humildad, construyendo su propia carrera. Eso, señoras y señores, es verdadero carácter. Ofelia se giró hacia mí entonces, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Respeto real, no la cortesía superficial que siempre me había mostrado. Andrea, tengo que pedirte disculpas. Te he subestimado terriblemente. Te he tratado como si fueras menos. Y resulta que eres exactamente el tipo de persona que yo respeto. Alguien que tiene recursos pero elige no ostentarlos. Alguien que trabaja duro a pesar de no necesitarlo. Alguien con verdadera humildad. No sabía qué decir. Las palabras se me atoraban en la garganta.
Pero Ofelia no había terminado. Se giró hacia Gabriel y su expresión se endureció. Gabriel, quiero que todos aquí escuchen lo que voy a decir. Hace 2 semanas estaba en mi oficina revisando unos documentos cuando escuché voces en la sala de juntas. La puerta estaba entreabierta. Reconocí tu voz, así que me acerqué, pensando en unirme a la reunión. Gabriel se había puesto completamente blanco. Pero lo que escuché me hizo detenerme. Estabas hablando con Nancy y Saúl sobre Andrea, sobre tu esposa y las cosas que dijiste. Ofelia hizo una pausa y pude ver la decepción en sus ojos. Dijiste, y cito textualmente, Andrea es Beneñaten un lastre. Está bien para una esposa de nivel medio, pero ahora que estoy ascendiendo, necesito a alguien que realmente entienda este mundo. Alguien como Valentina. Dijiste que estabas considerando divorciarte porque Andrea no daba el nivel para las cenas de negocios y los eventos importantes. El silencio en el comedor era ensordecedor. Gabriel intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Nancy, tú te reíste y dijiste, siempre supimos que no era lo suficientemente buena para nosotros. Es una pena que Gabriel haya perdido tanto tiempo con ella. Y Saúl, tú agregaste, al menos no tienen hijos. El divorcio será más limpio. Nancy y Saúl se habían puesto del mismo color que Gabriel. Varios invitados los miraban con disgusto evidente. Yo me quedé ahí, escuchando cómo mis 3 hijos, a quienes crié para ser mejores que eso, destrozaban a una mujer que nunca les había hecho nada malo. Una mujer que resulta, tiene más clase y más dinero que todos ustedes juntos. Ofelia se giró hacia mí de nuevo. Andrea, lamento profundamente que hayas tenido que soportar esto. Lamento no haber visto antes qué tipo de persona eres realmente. Y lamento que mis hijos hayan sido tan ciegos y tan crueles. Finalmente encontré mi voz. Señora Sandoval, yo no sé qué decir. No tienes que decir nada. Pero yo sí tengo algo más que decir. Se giró hacia Gabriel y su expresión se volvió de acero. Gabriel Sandoval, efectivo inmediatamente. Estás despedido de Grupo Empresarial Sandoval. Ya no trabajas para la empresa familiar. Tus acciones esta noche y tu comportamiento en las últimas semanas han demostrado que no tienes el carácter necesario para representar los valores de esta compañía. Gabriel se tambaleó como si lo hubieran golpeado físicamente. Mamá, no puedes. Yo he trabajado años para... Trabajaste años, sí, y en ese tiempo te olvidaste de quién eres, de los valores con los que te criamos. Te volviste arrogante, cruel y superficial. Eso no es lo que esta familia representa. Se giró hacia Nancy y Saúl. Y ustedes 2 tampoco están libres de consecuencias. Nancy, está suspendida sin goce de sueldo durante 3 meses. Saúl, lo mismo. Usarán ese tiempo para reflexionar sobre el tipo de personas que quieren ser. Pero mamá, protestó Nancy. Yo no hice nada. Solo estabas ¿qué? Riéndote mientras tu hermano planeaba humillar y abandonar a su esposa, participando activamente en menospreciar a alguien que consideras inferior. Eso es suficientemente malo, Nancy. Ofelia se volvió hacia toda la audiencia. Damas y caballeros, lamento que hayan tenido que presenciar esto, pero creo que es importante que todos sepan qué tipo de comportamiento no será tolerado en esta familia ni en esta empresa. El éxito no nos da derecho a tratar mal a los demás. El dinero no nos hace mejores que nadie. Y el verdadero carácter se muestra en cómo tratamos a las personas cuando pensamos que nadie está mirando. Los invitados comenzaron a aplaudir. Lentamente al principio, pero luego con más fuerza. Ofelia sintió con dignidad y luego se giró hacia mí una vez más. Andrea, sé que esto debe ser abrumador para ti. Y entiendo si quieres irte, pero me gustaría hablar contigo en privado antes de que termine la noche. ¿Estarías dispuesta? Asentí, todavía en shock por todo lo que acababa de pasar. Gabriel intentó acercarse a mí, pero Ofelia lo detuvo con una mirada. Creo que ya has hecho suficiente daño por esta noche, Gabriel. Te sugiero que te vayas. Gabriel me miró entonces y en sus ojos vi desesperación.
Andrea, por favor, podemos hablar de esto. Yo no quise decir esas cosas. Estaba bajo mucha presión. ¿Estabas qué, Gabriel?, le pregunté, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. ¿Estabas siendo honesto sobre lo que realmente piensas de mí? Porque eso es lo que parecía. No, yo te amo. Tú lo sabes. Solo estaba tratando de impresionar a mis hermanos. Fue estúpido, pero no lo decía en serio. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Gabriel? Que yo te habría contado sobre el dinero de mi abuela si alguna vez me hubieras preguntado sobre mi familia con genuino interés, pero nunca lo hiciste. Nunca te importó de dónde venía yo o qué había en mi pasado. Solo te importaba cómo me veía en tus eventos de negocios. Eso no es cierto. Sí lo es, y ambos lo sabemos. Gabriel intentó decir algo más, pero Ofelia intervino. Gabriel, te pedí que te fueras. No me hagas llamar a seguridad. Gabriel miró a su madre, luego a mí, y finalmente a todos los invitados que lo observaban con una mezcla de lástima y disgusto. Sin decir otra palabra, salió del comedor. Nancy y Saúl lo siguieron poco después con las cabezas gachas. El resto de la cena fue surrealista. Los invitados me trataban con una deferencia que nunca había experimentado. Personas que antes me habían ignorado ahora querían hablar conmigo, conocerme, escuchar mi historia. Valentina, la mujer que Gabriel aparentemente veía como mi reemplazo, se acercó para disculparse. No sabía que él estaba casado, me dijo con genuina vergüenza. Él me dijo que estaba divorciándose. Yo nunca habría... Está bien, le dije. Y sorprendentemente lo decía en serio. Tú no eres la villana aquí. Después de la cena, Ofelia me llevó a su estudio privado. Era una habitación elegante, con paredes llenas de libros y diplomas y una vista impresionante de la ciudad iluminada. Andrea, siéntate por favor, me dijo, señalando un sofá de cuero. Ella se sentó frente a mí en un sillón. Sé que esta noche ha sido intensa y me disculpo por poner todo esto en público de esa manera, pero sentí que era necesario. ¿Por qué lo hizo?, le pregunté. ¿Por qué me investigó? Ofelia suspiró. Hace unos meses comencé a notar cambios en Gabriel. Se estaba volviendo arrogante, despectivo, con las personas que él consideraba inferiores. Vi los mismos rasgos en Nancy y Saúl, y me preocupé. Me preocupé de que les hubiera enseñado a valorar el éxito por encima de todo lo demás. Entonces, decidí investigar a las personas cercanas a ellos para ver si mi percepción era correcta. Y cuando investigué tu trasfondo, Andrea, me quedé impactada. No solo por tu situación financiera, sino por el hecho de que nunca la habías mencionado. Eso me dijo más sobre tu carácter que cualquier otra cosa. Comencé a prestar más atención a cómo mis hijos te trataban, y lo que vi me avergonzó. Te menospreciaban, te ignoraban, te trataban como si fueras menos, y tú lo soportabas con una dignidad que ellos no merecían. Ofelia se inclinó hacia adelante. Cuando escuché esa conversación hace 2 semanas, cuando escuché a Gabriel planeando dejarte porque no dabas el nivel, algo se rompió en mí. Me di cuenta de que había fallado como madre. Había criado hijos que valoraban las apariencias más que la sustancia. ¿Y el anuncio de esta noche?, pregunté. ¿Fue planeado? Cada palabra. Sabía que Gabriel esperaba que anunciara la sucesión esta noche. Sabía que los 3 estarían en su mejor comportamiento, tratando de impresionar a los invitados importantes. Y decidí que ese era el momento perfecto para mostrarles quiénes son realmente. Pero usted me puso en una posición muy incómoda, le dije, sintiendo cómo la adrenalina de la noche comenzaba a disiparse. Ahora todos saben sobre mi situación financiera. Eso es algo que yo había mantenido privado por una razón. Lo sé, y lo lamento, pero también creo que ya era hora de que dejaras de esconderte. Tu abuela te dejó ese patrimonio para darte poder, para darte opciones, y tú has estado viviendo como si no lo tuvieras. Estaba siguiendo el consejo de mi abuela. Ella me dijo que no lo usara, a menos que realmente lo necesitara. ¿Y no crees que lo necesitas ahora? Andrea,
Has estado en un matrimonio donde te menosprecian, donde te hacen sentir menos de lo que eres. Has estado soportando humillaciones de personas que no valen ni una fracción de lo que tú vales. Si eso no es necesitar tu poder, no sé qué es. Sus palabras me golpearon con fuerza. Tenía razón. Había estado viviendo como una versión disminuida de mí misma, tratando de no causar problemas, tratando de encajar en un mundo que nunca me había querido realmente. ¿Qué hago ahora?, pregunté en voz baja. Esa es tu decisión. Pero si me permites darte un consejo, deja a mi hijo. Sé que es mi hijo y debería defenderlo, pero no puedo. No después de lo que ha hecho. No merece tu lealtad ni tu amor. Usa los recursos que tu abuela te dejó. Construye la vida que mereces. Y si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, quiero que sepas que me tienes como aliada. Sé que no puedo compensar el daño que mi familia te ha causado, pero puedo intentarlo. Esa noche volví a casa en un Uber. Gabriel no estaba ahí. Probablemente se había quedado con alguno de sus hermanos. Me senté en la sala, en la oscuridad, procesando todo lo que había pasado. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Gabriel. Por favor, podemos hablar. Cometí un error terrible. Te amo. Dame una oportunidad de explicar. No respondí. En cambio, llamé al licenciado Benjamín Cortázar, el abogado de mi abuela. A pesar de ser casi medianoche de Año Nuevo, contestó al segundo timbre. Andrea, feliz Año Nuevo. ¿Está todo bien? Don Benjamín, necesito activar el patrimonio. Necesito acceso completo a todo. Hubo una pausa. ¿Estás segura? Tu abuela fue muy clara en que solo debías hacerlo cuando realmente lo necesitaras. Lo necesito, créame. Lo necesito. Entendido. Nos vemos en mi oficina el 2 de enero. Prepararé todos los documentos. Los días siguientes fueron un torbellino. Gabriel intentó volver a casa, pero yo había cambiado las cerraduras. Me enviaba mensajes constantemente, llamaba, dejaba notas en la puerta. Todas decían variaciones de lo mismo, que lo sentía, que había cometido un error, que me amaba. Pero yo ya había tomado mi decisión. El 2 de enero me reuní con el licenciado Cortázar. Firmé todos los documentos necesarios para tener acceso completo al patrimonio de mi abuela. Por primera vez en años, me sentí poderosa, en control de mi propia vida. El 3 de enero, contraté al mejor abogado de divorcios de la ciudad. El 4 de enero, Gabriel recibió los papeles. Me llamó inmediatamente llorando. Andrea, por favor, no hagas esto. Podemos ir a terapia, podemos arreglar esto. Gabriel, no hay nada que arreglar. Tú me mostraste quién eres realmente. Y yo te creo. Pero yo te amo. Sé que la cagué, pero te amo. No, Gabriel. Tú amas la idea de mí que tenías en tu cabeza. Nunca me amaste a mí realmente. Porque si lo hubieras hecho, habrías querido conocerme de verdad. Habrías preguntado sobre mi familia, sobre mi pasado, sobre mis sueños, pero nunca lo hiciste. Puedo cambiar. Dame la oportunidad de demostrártelo. No quiero que cambies por mí, Gabriel. Quiero que cambies por ti, porque el hombre en el que te has convertido no es alguien de quien puedas estar orgulloso. Colgué el teléfono y bloqueé su número. Las semanas siguientes fueron de transformación. Con el licenciado Cortázar, revisé todo el patrimonio de mi abuela. Era incluso más de lo que había pensado. Las propiedades habían aumentado de valor considerablemente. Las acciones habían generado rendimientos excelentes. Y había inversiones en empresas emergentes que estaban despegando. Pero más allá de los números, comencé a entender la verdadera lección que mi abuela quería enseñarme. El dinero no era para presumir o para comprar cosas innecesarias. Era para crear libertad, para tener opciones, para poder vivir la vida en mis propios términos. Renuncié a mi trabajo en la empresa de logística. No porque no me gustara, sino porque quería hacer algo más, algo que realmente importara. Usando parte del patrimonio de mi abuela, establecí una fundación para ayudar a mujeres en situaciones de violencia doméstica o relaciones abusivas. La llamé Fundación Alma Torregrosa, en honor a mi abuela.
La fundación no solo proporcionaba refugio temporal y asesoría legal, también ofrecía programas de capacitación laboral, apoyo psicológico y ayuda para que las mujeres pudieran reconstruir sus vidas de forma independiente. Contraté a un equipo excepcional de trabajadores sociales, abogados y psicólogos. En marzo, 3 meses después de aquella fatídica noche de Año Nuevo, recibí una llamada de Ofelia. Andrea, ¿cómo estás? Estoy bien, señora Sandoval. Mejor que bien, de hecho. Me alegra escucharlo. He estado siguiendo el trabajo de tu fundación. Es impresionante lo que has logrado en tan poco tiempo. Gracias. Es algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve el valor. Bueno, ahora lo tienes. Y quiero ayudar. Grupo Empresarial Sandoval va a hacer una donación importante a tu fundación. Y también quiero ofrecerte algo más. ¿Qué es? Tengo un edificio en el centro de la ciudad que está actualmente desocupado. Es perfecto para lo que estás haciendo. Oficinas, salas de reunión, espacios para talleres. Quiero donártelo a la fundación. Me quedé sin palabras. Señora Sandoval, eso es... no sé qué decir. Di que sí, déjame hacer esto. Déjame ayudar a compensar, aunque sea un poco, el daño que mi familia te causó. ¿Cómo está Gabriel?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma. Ofelia suspiró. Está luchando. Perdió su trabajo, su esposa, el respeto de muchas personas. Ha sido un despertar brutal para él. Pero creo que es necesario. Necesita tocar fondo para poder reconstruirse como una mejor persona. Y Nancy y Saúl cumplieron su suspensión. Volvieron al trabajo, pero con posiciones menos prominentes. Les he dejado claro que tienen que ganarse de nuevo mi confianza y el respeto de sus colegas. Están resentidos, pero también creo que están comenzando hasta a entender la lección. Espero que así sea. Andrea, hay algo más que quiero decirte. He estado pensando mucho sobre la sucesión de la empresa y me di cuenta de que ninguno de mis hijos está listo para liderarla. No todavía. Tal vez nunca. ¿Qué va a hacer? Voy a traer a un CEO externo, alguien con experiencia, con valores sólidos, que pueda llevar la empresa al siguiente nivel. Mis hijos seguirán trabajando ahí, pero en roles donde puedan aprender y crecer sin la presión de ser los herederos. Creo que es una decisión sabia. Lo es. Y es una decisión que tomé gracias a ti. Me mostraste que el verdadero liderazgo no tiene nada que ver con apellidos o conexiones familiares. Tiene que ver con carácter. En mayo, la fundación inauguró oficialmente sus nuevas oficinas en el edificio que Ofelia había donado. El evento de inauguración fue cubierto por varios medios. Políticos, empresarios y activistas asistieron. Yo di un discurso sobre la importancia de apoyar a mujeres en situaciones difíciles, sobre darles no solo ayuda temporal, sino herramientas para construir vidas nuevas. Después del evento, mientras saludaba a los asistentes, vi una figura familiar en la entrada. Era Gabriel. Se veía diferente, más delgado, con ojeras, vestido con ropa más modesta que antes. Se acercó tímidamente. «Hola, Andrea». «Gabriel, ¿qué haces aquí?» «Vine a... no sé, a verte, supongo. A decirte que estoy orgulloso de lo que estás haciendo». «Gracias. También vine a disculparme. Sé que ya lo he dicho antes, pero necesito que sepas que lo digo en serio. Fui un idiota. Fui cruel, arrogante y ciego. Te traté de una forma que nunca debí tratarte. Lo sé. He estado en terapia, tratando de entender por qué me convertí en esa persona. Y me di cuenta de que pasé tanto tiempo tratando de impresionar a otros, de demostrar que era exitoso, que olvidé quién era realmente. Me alegra que estés trabajando en ti mismo, Gabriel. De verdad, ¿hay alguna posibilidad de que...?» «No», lo interrumpí suavemente. «No la hay. Lo que teníamos se rompió y no se puede arreglar. Pero te deseo lo mejor. Espero que encuentres la paz y que te conviertas en la persona que siempre debiste ser». Gabriela asintió, con los ojos húmedos. «Lo entiendo y lo acepto. Solo quiero que sepas que lamento todo y que siempre estaré agradecido por los años que pasamos juntos
aunque yo no los haya valorado como debía. Se fue poco después. Yo me quedé mirándolo alejarse, sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Esa parte de mi vida había terminado, y aunque dolía, sabía que era lo correcto. Los meses siguientes fueron de crecimiento constante. La fundación expandió sus servicios a 3 ciudades más. Ayudamos a cientos de mujeres a salir de situaciones abusivas y a reconstruir sus vidas. Cada historia era diferente, pero todas tenían algo en común. Mujeres que habían sido subestimadas, menospreciadas, que habían olvidado su propio valor. En septiembre recibí una invitación inesperada. Era de una universidad prestigiosa, pidiéndome que diera una conferencia sobre emprendimiento social y empoderamiento femenino. Acepté, nerviosa pero emocionada. El auditorio estaba lleno de estudiantes, profesores y empresarios. Cuando subí al escenario, sentí un momento de vértigo, pero luego recordé todo lo que había pasado, todo lo que había aprendido, y las palabras fluyeron naturalmente. Hablé sobre mi abuela Alma, sobre su legado de fortaleza y humildad. Hablé sobre cómo había vivido años sin usar los recursos que ella me había dejado, porque pensaba que no los necesitaba. Y hablé sobre cómo una noche de humillación me había mostrado que sí los necesitaba. No para comprar cosas o impresionar a otros, sino para crear algo significativo. El verdadero poder, dije al auditorio, no viene de cuánto dinero tienes o qué posición ocupas. Viene de saber quién eres y no permitir que nadie te haga sentir menos. Viene de usar tus recursos, sean cuales sean, para hacer una diferencia positiva en el mundo. Mi esposo y su familia me hicieron sentir pequeña, insignificante. Me hicieron creer que yo no era suficiente, pero la verdad es que yo siempre fui suficiente, más que suficiente, y ustedes también lo son. La ovación fue ensordecedora. Después de la conferencia, docenas de personas se acercaron para hablar conmigo, para compartir sus propias historias, para agradecerme por mis palabras. Una joven estudiante de unos 20 años se acercó con lágrimas en los ojos. Estoy en una relación donde mi novio me hace sentir exactamente como usted describió, como si yo no fuera suficiente. Su historia me dio el valor para dejarlo. La abracé, sintiendo cómo mi propia experiencia podía ayudar a otras personas a encontrar su camino. En diciembre, casi un año después de aquella noche de Año Nuevo, Ofelia me invitó a tomar café. Nos encontramos en un café tranquilo, lejos de las miradas curiosas. «Andrea, quiero mostrarte algo», me dijo, sacando su teléfono. Me mostró una foto de Gabriel. Estaba en lo que parecía ser un centro comunitario, rodeado de niños, sonriendo genuinamente. Después de todo lo que pasó, Gabriel decidió hacer trabajo voluntario. Está ayudando en un programa de mentoría para jóvenes en riesgo. No lo hace por publicidad o para impresionar a nadie. Lo hace porque finalmente entendió que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria o su posición social. Me alegra escucharlo, dije sinceramente. Nancy y Saúl también han cambiado. Nancy empezó un programa dentro de la empresa para promover la diversidad e inclusión. Saúl está trabajando en proyectos de vivienda accesible para familias de bajos recursos. No son perfectos, pero están tratando de ser mejores. Eso es todo lo que podemos hacer, respondí. Tratar de ser mejores cada día. Ofelia tomó mi mano. Gracias, Andrea. Gracias por ser el espejo que mi familia necesitaba. Gracias por mostrarnos que el verdadero éxito no tiene nada que ver con dinero o poder, sino con cómo tratamos a los demás. Su abuela estaría muy orgullosa de usted. Esas palabras me llegaron al corazón. Mi abuela Alma había sabido exactamente lo que hacía cuando me dejó ese patrimonio con esas instrucciones específicas. Sabía que yo necesitaba vivir mi propia vida primero, cometer mis propios errores, encontrar mi propio camino. Y sabía que cuando finalmente necesitara ese poder, estaría lista para usarlo sabiamente. Hoy, mientras escribo esto, han pasado 2 años desde aquella noche de Año Nuevo. La fundación ha crecido más allá de mis sueños más ambiciosos.
Hemos ayudado a más de 1000 mujeres a reconstruir sus vidas. Hemos abierto oficinas en 8 ciudades y hemos creado alianzas con empresas, gobiernos y otras organizaciones para amplificar nuestro impacto. Yo he crecido también. Ya no soy la mujer que se conformaba con ser invisible, que aceptaba ser menospreciada porque no quería causar problemas. Ahora sé mi valor. Ahora uso mi voz. Ahora vivo en mis propios términos. He vuelto a ver a Gabriel. Ocasionalmente en eventos donde coincidimos. Siempre es cordial, respetuoso. Me pregunta cómo estoy. Me felicita por el trabajo de la fundación. Y yo hago lo mismo. No hay rencor entre nosotros, pero tampoco hay posibilidad de reconciliación. Ese capítulo de mi vida está cerrado. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Has tenido una familia política que te hizo sentir menos de lo que eres? ¿Has estado en una relación donde te menospreciaban? La lección más importante que aprendí de todo esto es que la peor humillación puede convertirse en tu mayor liberación. Esa noche de Año Nuevo, cuando Gabriel me humilló frente a todos, cuando pensé que mi mundo se derrumbaba, en realidad estaba siendo liberada. Liberada de una vida que no me hacía feliz, de personas que no me valoraban, de una versión de mí misma que era demasiado pequeña. Mi abuela Alma me dio el poder para reconstruir mi vida, pero el verdadero poder siempre estuvo dentro de mí. Solo necesitaba el momento correcto para descubrirlo. A todas las mujeres que están leyendo esto y que se sienten atrapadas, menospreciadas, invisibles, ustedes tienen más poder del que creen. Tal vez no tengan un patrimonio millonario esperándolas, pero tienen algo mucho más valioso. Tienen su dignidad, su inteligencia, su fuerza, y eso es suficiente para comenzar de nuevo. No permitan que nadie las haga sentir menos de lo que son. No acepten migajas de amor o respeto. No se conformen con ser invisibles, porque ustedes son extraordinarias, cada una a su manera, y merecen una vida que refleje esa extraordinariedad. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios. Y recuerda, nunca es tarde para reclamar tu poder, para vivir en tus propios términos, para construir la vida que realmente mereces. Porque al final, la mejor venganza no es hacerle daño a quienes te lastimaron. La mejor venganza es vivir tan bien, tan plenamente, tan auténticamente, que ellos se den cuenta de lo que perdieron. Y esa familia de venganza final es la historia de cómo la peor noche de mi vida se convirtió en el comienzo de mi verdadera vida.